Introducción. En esta edición tratamos de ilustrar algunas leyendas tradicionales que existen en nuestro país, versiones de personas que dicen cómo es que las han escuchado de sus abuelos y me las han narrado, historias, cuentos y leyendas tales como La Llorona, La Cegua, el CADEJOS, la piedra de ASERRI. La historia de Estrella y el misterio de la mujer condenada. Tomamos estas y se las redactamos para ustedes amigos lectores, aunque existen muchas más tales como La Mano Peluda, El Mico Malo, El Padre Sin Cabeza, La Mona del Guanacaste, El Ánima Sola, La Tule Vieja, Los Duendes, El Dueño del Monte, La Carreta Sin Bueyes, y muchas más historias. Aparte de que en este volumen también incluimos la historia de los escudos y banderas así como canciones de nuestro folclore, tales como la GUARIA morada y otras. Todas aquellas personas que conozcan historias, cuentos, mitos y leyendas en sus orígenes, esto con el fin de reeducar al pueblo costarricense y recordarles nuestras muy lindas raíces que nos han hecho tan apreciables en el mundo entero. Textos originales del Sr. Alfredo Batista Solano. La Llorona. En las oscuras noches del campo alrededor de una fogata descansan los boyeros junto a sus animales. Cerca de los ríos dicen que se escucha en ir y venir llantos lastimeros desagarradores que llaman la atención de estas y de los que caminan cerca de los ríos y riachuelos. Cuentan los abuelos que en las cálidas noches de verano se escucha el llanto lastimero de una mujer cerca de los ríos y que estos llantos los produce el espíritu de una mujer que se condenó a sí misma por toda la eternidad. La historia cuenta que era una joven muy hermosa y llena de vida, que vivía en una gran hacienda propiedad de sus padres. Un día llegaron a la hacienda unas lindas jóvenes de la capital y que al verlas se sintió un poco diferente ya que las lindas muchachas vestían, hablaban y se comportaban totalmente distinto a ella. Queriendo ser como ellas le pidió permiso a su padre para viajar a la capital por una temporada. Viajó a la ciudad con las muchachas y se quedó en la casa de una de ellas, tratando de comportarse como ellas. Salía a pasear, a bailar y a divertirse con los muchachos de la ciudad. Un día de tantos conoció a un chico en un salón de baile. La muchacha, que no sabía mucho del comportamiento del joven, se dejó conducir por el camino de la pasión y así estuvieron unos días hasta que el joven se aburrió de ella y la dejó. Así la muchacha, no sabiendo qué hacer ante aquel problema, lo que atinó fue regresar a su hacienda con un nuevo ser en sus entrañas. La joven, temiendo las represalias de su padre y de su madre así como de las amistades que en ese lugar tenía, decidió esconder el embarazo y muy triste se paseaba por el campo a la orilla de los ríos hasta que llegó el momento de dar a luz. Se encaminó a la orilla de un río con sus dolores de parto. Nació el niño y no teniendo idea de lo que iba a hacer decidió tirar el bebé a la poza más profunda que pudo encontrar. El bebé, presintiendo, tal vez, su triste final, lloraba desconsoladamente hasta que su llanto fue apagado por las profundidades del río. Aquel llanto de bebé subió hasta las alturas a la misma presencia del Todopoderoso, que quebrantado su santo corazón bajó y preguntó a la mujer: Mujer, ¿dónde está el que acaba de nacer que no se escucha su llanto? La mujer, asustada por aquella voz que parecía el trueno, le contestó que no sabía, y de nuevo aquella voz potente preguntó: Mujer, ¿dónde está el que acaba de nacer y no se escucha su llanto? Esta vez la mujer no pudo aguantar más la voz que le hablaba y le dijo: Señor, lo tiré al río porque no podía verlo. Entonces el Señor le contestó lleno de ira: por esto que has hecho quedarás maldita hasta el fin de los días y vagarás errante por todos los ríos buscando algo que habrás perdido y que no hallarás jamás. Nota: esta leyenda del folclore costarricense encierra en sí un mensaje, aunque es leyenda muestra una cruda realidad.
El mensaje se lleva a todas aquellas madres que tal vez siendo solteras se enredan y quedan embarazadas y lo prefieren abortar porque no lo quieren o porque no sé qué va a decir, mengano, o, sutano. Esperemos que todas esas madres abran el corazón al amor por la vida, ya que nadie tiene la justicia en su propia mano como para arrancar la vida en un ser que de querer usted podría incluso ver por usted en el fin de sus días. Los hijos son el legado más grande que Dios en su magnificencia deposita en nuestras manos. Cuidemos con ternura y amor. La cegua, otra de nuestras leyendas basada en la creencia popular de nuestros antiguos y modernos habitantes, ya que se dice aún aparece en nuestros tiempos, este peculiar personaje. Dice la leyenda que en un antiguo pueblo de Cartago existía una hermosa mujer que tenía cautivados a casi la mayoría de los lugareños de ese pueblo. También existía una mujer de mediana hermosura que, celosa de aquella noble y hermosa mujer, trataba de ponerla en mal ante todos los demás. Como no le daba resultado aquello, empezó a planear la forma de deshacerse de ella y que perdiera sus encantos. Procediendo a las malas artes, ya que esta mujer, según dicen algunos, era una consumada bruja, la convirtió en lo que ayer y hoy le llamamos la cegua, una hermosa mujer que le sale a los hombres en las noches, semivestida y pidiendo un cigarrillo y luego fuego. Al darle los hombres esto último, la mujer sonríe y su cara se transforma en el de una yegua con enormes dientes. Los hombres, al ver esta increíble transformación, se vuelven casi locos, no pudiendo casi ni hablar. Antiguamente, en el principio de este relato de la bruja que convirtió a la bella en este ser, se dice que jamás se volvió a saber de ella, pero de la bella se dice que en todos los caminos, trillos y lugares de Costa Rica se le ha visto. Cuentan mis abuelos que hace unos años todavía se le veía y que los hombres que andaban a caballo han dicho, que antes de haber visto la cegua, el caballo siente la presencia de este ser y en ocasiones no resisten mucho tiempo ante la presencia de este espíritu y salen a todo galope casi desbocados, ya que se dice que el caballo y la cegua son enemigos. Nota. Esta es una de las historias y relatos que en cuanto a este personaje existen. Existen muchas, pero les narramos esta, ya que de la cegua se dice también, que es un espíritu malo que sale en forma de mujer y se transforma en un ser fuera de toda serie en fealdad, con su gran cara de caballo, enormes dientes y ojos totalmente malignos. Esperemos que al andar a altas horas de la noche, en especial a los mujeriegos, no nos salga, porque aunque es una leyenda nunca se sabe. La piedra de Aserrí. Una de las muchas leyendas que circulan bastante hoy en día es la leyenda de la piedra de Aserrí. Contemos nuestra historia. Cuentan que hace muchos años, así como dicen los narradores de cuentos, existía un hermoso lugar en lo que dicen es hoy Aserrí, un lugar distinto, ya vamos a decir el porqué. En este pueblo casi aborigen, en donde la magia, el misticismo y la realidad eran casi una, existía una bruja que según algunos se llamaba Zarate. Esta bruja vivía en las afueras del pueblo en una gran cueva donde pasaba la mayor de su tiempo. Muy pocas veces se le veía bajar al poblado, y en una de esas raras ocasiones en que bajó conoció a un muchacho bien mozo y al momento quedó enamorada. A partir de aquel momento se le veía mucho más seguido, preguntándose la gente del lugar a qué se debía tanta visita de la bruja, hasta que comprendieron el porqué de tantas visitas, ya que continuamente se le veía conversando con el muchacho. Un día de tantos en que bajó al poblado para conversar con el joven con la idea de casarse, este se negó rotundamente, alegando que ya estaba comprometido con una bella joven del lugar. La gente, al escuchar discutir a la bruja con el muchacho, llenos de curiosidad se acercaron para oír la discusión, en la cual el muchacho se negaba totalmente a casarse con ella. Furiosa por aquel desplante, lo maldijo a él y a todo el pueblo,
dicen varios de los lugareños que se oyó un sonido ensordecedor como el de un gran terremoto y todo aquel pueblo con sus habitantes quedó convertido en una gran piedra, y al joven como castigo por su desprecio, lo convirtió en un hermoso gallo que llevó hasta su cueva para tenerlo ahí encerrado, tapando la entrada de su cueva con la gran piedra que había sido un hermoso lugar anteriormente. Y cuentan que al mucho tiempo de tener al gallo encerrado este murió de tristeza, la bruja que seguía amándolo lo lloró mucho y decidió enterrarlo debajo de la piedra que tapaba la entrada de su cueva, prendiendo una vela todas las noches y colocándola encima de la piedra para recordar aquel amor que, aunque la despreció, lo sigue amando. Son muchas las personas según cuentan que han subido el pequeño cerro hacia la piedra para ver si efectivamente en las noches aparece la vela encendida en memoria del joven que la bruja amaba, y dicen algunos que sí han visto la vela encendida encima de la piedra. Esta es una bonita leyenda que esperemos les haya gustado y si no creen, dense una vuelta por la piedra de Aserrí. El Cadejos. La historia de nuestro folclore se dice se inició en nuestros pueblos hace mucho tiempo. Cuenta esta historia que comenzó en un pueblo, en una de esas viejas casas de adobe con piso de tierra donde se conocía el duro trabajo de cuidar la milpa, atender los animales, picar leña para la cocina y para mantener la chimenea encendida. Se las agenciaba muy duro doña Berta para cuidar a su hijo y a su borracho esposo don Filomeno. Don Filomeno todos los fines de semana se iba a parrandear con mujeres y a tomar licor. Generalmente regresaba totalmente borracho y haciendo un escándalo que ayúdenme a decir. Un día de tantos, su esposa ya no aguantó más y decidió darle un escarmiento a su descarriado esposo. Habló con su hijo para ver qué medidas podían tomar y su hijo le prometió pensar en algo. Al hijo se le ocurrió disfrazarse de perro, pero para ponerle mayor dramatismo buscó unas gruesas cadenas, una túnica negra y unas tapas para ponerse en las manos y en las rodillas para que sonara como cascos de caballo. Así con toda esta indumentaria esperó a su padre en el puente antes de llegar a su casa el fin de semana. Cuando venía su padre cerca del puente, salió de su escondite y parado en cuatro patas empezó a caminar en la dirección que venía su padre. Al acercarse no distinguía bien, pero al acercarse un poco más oyó como cascos de caballo que se acercaban y el arrastrar de gruesas cadenas. De repente sintió un frío que le subía por la espalda, miró con terror aquello que se detenía enfrente suyo. Con todos los vellos de su cuerpo parados de punta, quedó paralizado ante aquella visión, no podía hablar ni moverse ante aquella macabra pesadilla. Al ver su hijo el espanto de su padre se arrepintió parándose y quitándose la túnica para decirle que solo quería asustarlo, pero su padre al ver que era su hijo se enojó mucho y como dicen que las maldiciones de los padres se cumplen, maldijo a su hijo de la siguiente manera. Por haber hecho esto a tu padre te maldigo hijo mío y en cadejos te convertirás, vagarás errante por los caminos como un perro siniestro, harás sonar las cadenas que te pusiste y se oirá al caminar como cascos de caballo en tu andar y a los borrachos cuidarás en las noches y a salvo los llevarás a sus casas, ese será tu castigo por toda la eternidad. Nota. Se dice que el cadejos es un perro grande muy negro con los ojos como llamas de fuego que hace sonar como cascos de caballo y arrastra enormes cadenas, camina cerca de las personas sin Acer Cars, pero dicen que no hay que acercarse ni molestarlo porque entonces se enoja y se le tira a aquel que osa molestarlo. Por eso es mejor por aquello de las dudas no salir a altas horas de la noche ni mucho menos venir muy tomado. Esto solo para aquellos que dicen, lo han visto ya. Recordemos que es una leyenda. La historia de Estrella. Cuento. Estrella era una de esas jóvenes extremadamente por decirlo así alegre, no respetaba a sus padres,
con tristeza la aconsejaban tratando de que ella enmendara su camino. Todas las noches salía y llegaba a altas horas de la noche, a veces hasta el otro día entregándose a viles pasiones con jóvenes de su misma calaña, tomando licor y consumiendo drogas. Era tanta la maldad de aquella muchacha, que sus padres fallecieron de tristeza y aún así la joven no cambió su mal comportamiento. Ella pensaba que los amigos que tenía, era más que suficiente, dándoles favores en el sexo y parrandeando con sus, dice ella, amigas, tomando y fumando. Una noche que estaba en una de estas fiestas con sus amigos, oyó una voz que con fuerza decía su nombre. Ella salió a ver quién era, pero no observó a nadie y volvió a entrar. Le preguntó a sus amigos quién de ellos la había llamado, pero todos le dijeron que ninguno la había llamado. Entonces siguió bebiendo y fumando. Al rato escuchó la fuerte voz que decía su nombre y de nuevo volvió a salir, para que ver quién la llamaba, y al notar que no había nadie volvió a entrar, preguntando de nuevo que quién era el que la había llamado, pero de nuevo todos le dijeron que ninguno, y así quiso seguir divirtiéndose hasta que volvió a escuchar su voz casi en su oreja, como un retumbo, llamándole por su nombre. Esta vez se molestó y decidió salir para ver quién era el que le estaba gastando aquella broma. Afuera se paró en seco y vio en el camino a 3 monjes con una túnica negra, la cara hacia abajo y cada uno con una vela en sus manos. Después vio a la par suya a otro que parecía un monje, pero distinto, ya que este en lugar de una vela portaba una especie de vara con un azadón, sintiendo un nudo en la garganta, ya que el visitante era la muerte, pero malcriada y altanera. Como era, le preguntó, ¿por qué me llamas? Y la muerte, contestándole con voz de ultratumba, le dijo, llegó tu hora y he venido por ti. Entonces la muchacha, sintiendo miedo por primera vez en su vida, le dijo, por favor dame una oportunidad. Y la muerte le contestó, ¿tú tienes amigos que te quieran ayudar? Y ella le contestó que sí, que si tenía amigos que le pudieran ayudar. La muerte le dijo, anda y ve cuál es el amigo que te quiere ayudar, en esta tu hora. Y la joven entró en la casa y con voz fuerte llamó la atención de todos para que la escucharan y, parando todos aquella fiesta, le pusieron atención. La muchacha les explicó su grave problema y les pidió que por favor le ayudaran. Los amigos que decía ella que tenía, le volvieron la espalda diciéndole, que si ella estaba loca. Ninguno de ellos le iba a ayudar en semejante problema, y dejándola sola, se fueron todos. La muerte le dijo, ¿dónde están tus amigos? Y ella le contestó que la habían dejado sola en su desgracia. Pero dime, muerte, ¿quiénes eran los 3 monjes que vi en el camino? Y la muerte le contestó, los 3 monjes con las 3 velas encendidas son las únicas 3 cosas buenas que has hecho en tu vida. La joven al escuchar esto se arrepintió de corazón por todo el mal que había hecho y le juró a la muerte entregarse en alma y corazón a la verdad y a la justicia hecha por Dios. La muerte, que había sido enviada por Dios, para darle un escarmiento, para que aquella alma descarriada volviera por el camino justo, se volvió sobre sus pasos dejándola con su última oportunidad de nacer de nuevo. Nota: saca tu propia moraleja. El misterio de la mujer condenada. Cuento. Hace unos cuantos años, en una de esas casas humildes de la capital, vivía una joven con su madre en perfecta paz y armonía, ya que la joven era muy hogareña y humilde, haciendo caso como Dios manda de su buena madre. Un día de tantos se pasaron unos nuevos vecinos a la par de su casa. Con los nuevos vecinos llegó una de esas jóvenes de mundo que siempre andan en bailes con muchachos y en 1000 diabluras más que no vale la pena mencionar.
al ver a su vecina que casi nunca salía, se propuso conquistarla para llevarla como compañera de fiestas a los lugares que frecuentaba. Así el fin de semana llegó a la casa de su humilde vecina y le propuso salir con ella a una fiesta, pero la joven le contestó que no podía dejar a su madre sola, y aquella madre llena de amor para su hija intercedió por ella diciéndole: por favor hija, salga, mira que usted casi nunca sale, vaya a esa fiesta, pero eso sí, trate de venir temprano, le dijo. No sabiendo la clase de vecina que era, la muchacha se arregló para salir y cuando estuvo lista se fue. Su madre esperó hasta tarde de la noche, pero al ver que no venía decidió acostarse. Como a eso de las 4 de la mañana llegó la muchacha totalmente ebria y casi cayéndose tocó la puerta de su casa y su madre, que aún no se dormía, se levantó y abrió la puerta. Al ver la madre a su hija en aquel estado no dijo nada, la llevó hasta su cama y la acostó. Ese mismo día en la mañana no se había levantado, su madre, que pensaba estaba cansada de la noche anterior, no la levantó. Como a eso de las 11 de la mañana le llevó una sopa. Al tocarla para que se levantara sintió con terror que estaba completamente fría. La pobre señora, totalmente desconsolada, preparó el funeral y la vela, llamando a sus familiares y a sus buenos vecinos más cercanos. En la noche, cuando todos estaban frente al ataúd llorando y pidiendo a Dios, se paralizaron al oír la voz de la joven que decía: no lloren por mí. La mayoría de los presentes que ahí estaban salieron con miedo comentando lo sucedido, mientras algunos vecinos y familiares seguían adentro de la casa pidiendo a Dios por la joven, cuando de nuevo la voz: no lloren por mí, de los pocos que aún quedaban salieron completamente asustados, quedando únicamente su madre y unos pocos familiares que siguieron pidiéndole a Dios por el alma de la joven, hasta que con horror vieron como la muchacha se paraba en el ataúd y con voz de ultratumba dijo: por favor no pidan por mí, que yo estoy condenada, y diciendo esto se volvió a acostar para ya no levantarse más. Nota: nunca se supo a ciencia cierta lo que verdaderamente pasó en aquella fiesta para que una joven buena y llena de vida perdiera el perdón de su alma. Por eso, joven, mira muy bien dónde andas y con quién andas.